Muy buen día a quien nos observa a través de este video. Muchas gracias por hacerlo. Vamos a continuar con las prácticas profesionales de nuestros alumnos de la maestría en ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión tenemos a Samuel Andrés Vargas. Él es licenciado en criminalística y criminología y nos está apoyando con el tema de investigación del SIBOC, que es un estándar acerca del cuerpo de conocimiento de ciberseguridad. Él nos está apoyando a analizar este tema. Esta es la segunda exposición en la cual se va a adentrar un poco más en el tema. Y si te puedes presentar, licenciado, de favor, una breve introducción del primer tema y continuar ya con tu segunda exposición, por favor. Claro que sí. Primero un saludo cordial. Como ya me supo presentar Jonathan, he estado colaborando con Círculo Estratega, sobre todo en el tema del cuerpo de conocimiento sobre ciberseguridad. Entonces, abordamos primero el cuerpo de conocimientos, haciendo especial énfasis en el enfoque de mi investigación, que es el comportamiento del adversario. Se trató de, en un primer momento, en esta videoconferencia, aproximarnos al sentido de la ciberseguridad desde el aspecto humano. No se puede hablar de ciberseguridad si no se habla de quiénes son los que realizan la ciberseguridad y quiénes son los que realizan los ciberataques, que en especial es el componente humano. El componente humano de la empresa, sea que estamos hablando del aspecto empresarial o incluso del usuario como individuo dentro del ciberespacio. Entonces, lo que se habló en la primera videoconferencia es sobre el nuevo paradigma de cómo guiar las investigaciones sobre ciberseguridad a entender cómo los atacantes intervienen en los sistemas bajo ciertas motivaciones, bajo ciertos esquemas de comportamiento y de esta manera poder después desplegar el compuesto de conocimientos técnicos de la ciberseguridad. Entonces, en esta nueva oportunidad tenemos el espacio para hablar sobre ciberdefensa activa. ¿Qué es la ciberdefensa? Es el actuar propio de la ciberseguridad. La ciberseguridad es una disciplina que en un conjunto de conocimientos intenta desentrañar el ciberespacio para establecer un perímetro de seguridad que antes era ocupado en el espacio físico. Entonces, la ciberdefensa es la acción propia de cuando sucede un incidente de seguridad, o sea, se transgrede esta seguridad, existan medidas para defender estos incidentes dentro del ciberespacio y por ende sale la denominación de ciberdefensa. Hablaremos de la anatomía de las amenazas y las operaciones, es decir, cómo se llevan a cabo y qué consideraciones hay detrás de estas amenazas. En un aspecto bastante general, sabemos que en esta colaboración se intenta no recaer en tecnicismos demasiado elaborados, sino entregar información útil y orgánica para que puedan las personas que colaboran con Círculo Estratega puedan informarse. Entonces, pasamos, como bien he dicho, del comportamiento del adversario a cómo responde, sea la organización, sea el individuo que es atacado. Dando una continuidad conceptual a la presentación del tema, veremos que la decisión humana al incidente operativo es una de las consideraciones primeras para empezar a pensar qué hacer cuando existe un incidente. En las diapositivas anteriores utilizamos uno de los ejemplos de ciberataques más conocidos, que viene del español de pescar, que a través de engaños se utilizan herramientas para precisamente inducir error en las personas a través de mensajes engañosos. Al ser interceptados por una persona y dar clic, que forma parte del esquema de decisión humana, le da acceso a una persona tercera que está interesada en los datos que dispone el usuario. Y no solo del usuario, sino puede ser que este usuario sea miembro de una organización o de una empresa. Entonces, cuando permite el acceso a un tercero que está interesado no solo en la información del individuo, sino de la empresa, comete este error de permitir el acceso. Cuando se permite el acceso a una persona no deseada, ¿qué sucede? Existe un impacto en la información y ese impacto varía.
dependiendo de la dimensión de la organización o incluso depende de la dimensión de información que tenga el usuario. Porque puede ser que se suscite un ataque a un adolescente en un computador pequeño con información poco relevante sobre una cotidianidad que todos pueden menospreciar, que a una computadora de algún agente federal, se me ocurre. Entonces, este impacto depende mucho del rasgo situacional. En la primera sesión vimos cómo una decisión de abrir esta brecha. Y ahora veremos cómo esa brecha se convierte en una operación ofensiva organizada, que es lo que hace el atacante. Como bien mencionamos este enfoque, que trata de desentrañar al individuo humano como actor alrededor de la ciberseguridad, el atacante no improvisa en ese sentido. Sigue un patrón predecible, como lo habíamos dicho, un esquema de comportamiento. Y conocerlo es el primer paso para defenderse. El ataque propiamente dicho como un proceso. Un ciberataque rara vez ocurre de golpe o de manera inesperada. Suele suceder que hay personas aficionadas al software que incursionan en ciberataques de manera aleatoria, pero para propósitos de esta enseñanza, de esta clase, es importante entender que el ciberataque como tal no ocurre de manera espontánea como de golpe. En realidad es una secuencia de decisiones. Esta secuencia de decisiones suelen ser técnicas y aprovechan oportunidades. Cuando se aprovechan estas oportunidades, se crea un espacio fructuoso para desplegar en el tiempo medidas que ayuden en un espacio a un atacante. Entonces, ¿cuál es el proceso de este ataque? En primer lugar, el atacante realiza un proceso de reconocimiento. Él se pregunta cuál es el objetivo, si es una empresa pública, si es una empresa privada, a qué se dedica esta empresa, qué datos dispone, porque no es lo mismo atacar un banco que atacar una base de datos como una librería nacional. Entonces, reconoce el objetivo y analiza esas limitaciones, de tal forma que sepa a qué se atiene y qué herramientas puede utilizar. Procede al acceso inicial, la primera brecha. Hay una variedad de casos que podríamos mencionar sobre cuál es una primera brecha, pero podemos utilizar como ejemplo dos situaciones en específico. Hablamos del phishing para ingresar a una banca móvil de algún usuario en especial. Se utiliza el phishing como un acceso inicial, utilizando el engaño para obtener credenciales que les permitan a los atacantes abrir una primera brecha. Y ese es el acceso inicial. La persistencia. No solo basta con ingresar, que el atacante haya podido tener las credenciales e ingresado, sino que tiene que apoderarse de esas credenciales y no permitirle al usuario ir en contra del uso de esas credenciales. Es decir, le roba la identidad, utiliza sus credenciales y le impide reclamar las credenciales al legítimo dueño de la cuenta, de la banca móvil. A eso se refiere persistencia. Entonces, una vez se nos roban las credenciales del atacante, lo que él va a intentar hacer es que el usuario no pueda reclamar por la legitimidad de esa cuenta, cambiando las credenciales de tal manera que persista el control del atacante y eh, le permita perpetuar el robo de datos. De otra forma, movimiento lateral expande la presencia. Para poder ejemplificar esto en un ataque como un proceso, suele suceder que cuando existen ataques a organizaciones que manejan datos sensibles, una vez un usuario crea una primera brecha que utiliza el atacante para ingresar, al aplicar el concepto de persistencia, o sea, el atacante le roba las credenciales, ingresa y hace todo lo posible para mantener el control, lo que va a intentar es que los demás usuarios de esta organización también puedan ser un objeto de brechas para expandir la presencia, ya multiplicar el uso de un solo usuario a expandir esa presencia en el mayor número de usuarios posibles. ¿Qué pasa cuando están dentro y se han asegurado de, primero, tener el control y de segundo, haber replicado lo más que se pueda la dimensión de este ataque?
El objetivo principal es la filtración o eh, el uso planeado de los datos. Sería el objetivo final. En estos dos ejemplos, por ejemplo, en el ataque a una banca web, cuál es realmente el objetivo? El impacto es el robo de dinero, prácticamente. Mientras que en datos de información sensible, como bibliotecas, puede ser, el objetivo final es la filtración de estos datos. Sacar información, credenciales, documentos que sean de uso privado y hacerlos públicos o pedir recompensa por ellos. Ya analizaremos este último caso a detalle más adelante, pero estos son dos ejemplos. Entonces podemos decir que el ataque como proceso tiene estas cinco etapas, ¿no? Primero, el atacante reconoce cuando existe un acceso inicial, la primera brecha. Después intenta mantener el control, el concepto de persistencia. Posteriormente intenta realizar un movimiento lateral, o sea, expandirse cuanto sea posible. Si no es posible, ¿a qué procede? El impacto, que es el objetivo final. Puede ser la filtración, puede ser el robo o puede ser la manipulación también. ¿Quién ataca y por qué? En este enfoque de un poco antropocentrista sobre quién ataca y por qué, el atacante tiene unas razones que vale mucho la pena averiguar, no para justificarlo, sino para anticipar su lógica y preparar medidas que anticipen sus movimientos. Sobre todo en ciberseguridad se habla de prevención, ¿no? Entonces, prepararse a movimientos implica que en primer lugar habremos analizado sobre quién ataca y por qué, estableciendo perfiles de peligro potencial. Existen varias razones por las que alguien podría atacar, pero una de ellas puede ser, por ejemplo, la motivación económica. Esto sucede mucho, como hablamos, en plataformas de bancos, en donde se utiliza la extorsión, donde se utiliza el robo de datos financieros para utilizarse en intereses personales, el fraude organizado, que es el envío masivo de correos en donde el afectado una docena de personas. Entonces, la motivación política o ideológica también puede ser, por ejemplo, el hacktivismo, lo que pudimos ver hace un par de años con este fenómeno eh, de los hackers, de Anonymous, por ejemplo, quien en nombre de una causa aparentemente justa, transgrede reglas de seguridad claras referentes a este marco de conocimiento sobre ciberseguridad. A eso se refiere la motivación política o ideológica. También puede ser espionaje de Estado. Un Estado interviene en la base de datos de una nación, puede ser contraria. Lo que intentan es sacar ventaja de esta información. Y por último, incluso la desestabilización de esta nación, ¿no? Por otro lado, tenemos la motivación reputacional, lo que sucede mucho en instituciones financieras de todo tipo, cooperativas, bancos. Una vez se transgrede la información personal de los usuarios, crea un daño a la imagen. Y muchos atacantes están no detrás del robo del dinero de los usuarios, sino de la información personal, cosa que da, causa un daño reputacional. Es decir, ya no podemos confiar en la cooperativa o el banco en el que antes teníamos credenciales, nuestros datos, nuestro dinero, porque sabemos que es vulnerable. Y eso es lo que busca causar el atacante cuando hace pública la noticia del robo de datos. Daña la imagen de la empresa. Y esto no puede ser solo financiero, sino también, por ejemplo, de consumo, plataformas de comercio. Una vez robados los datos, no se llega a confiar de la misma manera en la misma plataforma porque sabemos que tiene vulnerabilidades. Eh, Estas filtraciones selectivas, por ejemplo, pueden generar este desprestigio. Y podemos también mencionar el oportunismo técnico. El oportunismo técnico se refiere a no una causa bien elaborada sobre la cual atacar, sino vulnerabilidades que aparecen porque no se han dado seguimiento a configuraciones aleatorias de un sistema informático en especial. Por ejemplo, puede ser
Windows. Todos ocupamos el sistema operativo Windows, o la mayor parte de nosotros hemos utilizado alguna vez Windows. Cada tanto existe un concepto de actualización de parches que, como su palabra lo indica, existen brechas que cada tanto el software intenta cubrir a través de parches que se actualizan con conexión a desarrolladores directos de la marca. Cuando estos parches no se aplican en ciertos espacios del software, crean vulnerabilidades aprovechados por quienes conocen del tema. Estas configuraciones débiles que preceden de las vulnerabilidades en el parche son espacios aparentemente convenientes para atacar. Y esto a veces incluso sucede por el descuido, ¿no? No se actualizan políticas de seguridad por el usuario y de esta manera hay vulnerabilidades que no se pueden cubrir. Entonces, a eso se refiere el oportunismo técnico. ¿Qué herramientas utiliza el adversario? Cuando el acceso se convierte en control, una vez que encontramos esta primera brecha, podemos ver que ingresado una vez, las posibilidades de control aumentan muchísimo que antes de poder ingresar con las credenciales. Eso es lo que hace el atacante. Utiliza herramientas como el malware, que es un software malicioso, por eso viene de esta palabra, ¿no? De software. Es un programa de computación que nos da una utilidad, mientras que el malware es un programa de computación que es particularmente elaborado para hacer daño. Por eso es que lo decimos dentro de la cultura general como un virus. O sea, este programa ingresa y tiene varias finalidades. Puede hacer inaccesibles los datos. Y por esta razón es que muchos lo denominan como un virus. Es un organismo que ingresa dentro de un sistema para perjudicar el funcionamiento. Podemos definir el malware entonces como una herramienta dentro de una operación más amplia y deliberada. No es solo lo que ingresa, sino cómo esto perpetúa el control del atacante, cuando el acceso se convierte en control. Una de las modalidades más comunes del malware es, por ejemplo, uno de los ataques que tiene como denominación el ransomware. ¿Qué se refiere el ransomware? Es una vez ingresa un virus, que es un malware, un código malicioso diseñado para operar en silencio. El ransomware lo que hace es, habiendo entrado a través de un malware a una base de datos, lo que hace el virus es cifrar los datos a los que tuvo acceso, decir, ponerles una clave, ponerles un candado de cómputo que no les permite agresar a los legítimos dueños de esta información o a los responsables de esta información que suelen ser compañías de seguridad. ¿Qué es lo que pretenden hacer con esto? Es, habiendo bloqueado el acceso, es pedir un rescate. Por eso se demanda cierto monto de dinero para poder devolver esos datos. Eso es lo que hace el ataque por ransomware. Un atacante mira la oportunidad de utilizar un malware para acceder a la información sensible, bloquea esta información sensible a los responsables de este bloque informático y después solicita un rescate, una cantidad, un monto o incluso pueden pedir no recompensas económicas, que es lo más común, sino puede ser recompensas de información que están precisando los atacantes. Esto a través de fenómenos como el robo de credenciales, que lo que lo que hacemos en este momento es conectar con la diapositiva anterior, que es el perpetuar el ataque, el encontrar el control. Una vez se roban las credenciales a través de estas técnicas que ya hemos revisado, se captura la identidad de los usuarios y lo que se busca es poder acceder persistentemente a través de estas credenciales de la misma forma, que sea sencillo. Esta es una de las herramientas más utilizadas. Una vez se filtran datos de una gran masa informática, se intenta perpetuar el ingreso a través del uso repetido de esas credenciales, cambiando contraseñas y políticas de seguridad que les permitan persistir, tanto les sea posible en el ingreso con estas mismas credenciales. Esta permanencia tiende a ser o pretende o aspira a ser oculta en realidad, porque
Si es que nos llega una notificación de que alguien persistentemente está ingresando con nuestras credenciales, nosotros naturalmente o cualquier sistema informático bien regulado por estas normas de seguridad, saltaría una advertencia para hacer algo al respecto. Entonces, la idea es pasar tan desapercibido que la permanencia sea oculta y que la extracción de datos sea casi imperceptible. Entonces, por eso se intenta utilizar estrategias de uso de malware malicioso que no nos permita a simple vista darnos cuenta de qué es lo que está pasando, sino a través del silencio operativo, utilizar estas estrategias como el ransomware, el robo de credenciales, para lograr la persistencia y la filtración de los datos. ¿Cómo sabe una organización que algo está ocurriendo? Después de que pudimos ejemplificar algunos casos de qué es lo que puede suceder, ¿cómo sabe una organización que algo está ocurriendo? Depende mucho de saber mirar, porque defender no es mirar todo, es saber distinguir señales que son particularmente relevantes dentro del ruido operativo, dentro de una masa de datos que se relaciona y dentro de estos sistemas operativos tan complejos que hacen ruido. ¿Cómo podemos saber que algo anda mal? Podemos hablar de tres puntos principales: los logs y los registros. Si hay un motivo principal por el que tenemos unas credenciales asignadas específicamente es porque se busca identificar. ¿Y qué es identificar? Es darle un nombre y un espacio de tal manera que sepamos quién, cómo y cuándo está ingresando a un sistema informático. Puede ser a un correo electrónico, puede ser a una cuenta de una red social. Entonces, los logs y los registros es la actividad de sistemas, usuarios y redes que se almacena de manera estructurada en una base de datos. Los logs. Tengo mi credencial. El sistema sabe que soy yo porque estoy registrado bajo cierto nombre, bajo cierto correo electrónico. Cada vez que yo ingreso, que me logueo, la forma estructurada en la que se almacenan los datos es la siguiente. Aparece mi nombre, aparece la hora, en dónde estoy ingresando y esa es información valiosa que se almacena y que crea un registro auditable que nos permite ver el comportamiento normal de las personas dentro de la web. Y eso nos lleva al segundo punto, las alertas y los indicadores de compromiso. Cuando tenemos registrados nuestros logs dentro de esta base estructurada de datos, se crea un patrón que una vez roto por A o B circunstancia, se crea una alerta. Es decir, si yo ingreso usualmente bajo ciertos horarios, ciertas veces, una variación en este comportamiento puede crear una alerta. Entonces, los indicadores, lo que son en realidad son patrones conocidos de actividad que no solo puede ser maliciosa, sí, sino patrones conocidos de actividad del usuario que al presentar variabilidad, una importante variabilidad, como por ejemplo, yo utilizo una cuenta desde Ecuador, una persona tercera se conecta desde el Reino Unido, ese patrón conocido alerta al sistema de que hay algo malicioso intentando ingresar, o así lo supone en un primer momento para poder averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, estos patrones reconocidos de actividad no solo se refiere a la actividad normal que desempeñamos como usuarios, sino también a la actividad maliciosa que se puede detectar a través de cómo yo interactúo con el sistema. Entonces, ese es un indicador que genera la alerta. Las anomalías y la correlación. Este tiene más relación con lo que mencionamos porque habla sobre los comportamientos inusuales identificados mediante el análisis contextual y la correlación de eventos. Es decir, así como la correlación me dice que alguien de Ecuador que se conecta usualmente desde este país en sus redes sociales intenta ingresar desde otro país repetidas ocasiones y en un horario poco usual, este contexto, este análisis contextual es el que analiza esto como una amenaza y genera una alerta. Entonces, la correlación de eventos tiene que ver con el comportamiento del usuario más allá de si hay posibilidades de riesgo o no. Tiene que ver con cómo se comporta y cómo la variación en este comportamiento sugiere al sistema que algo no está bien.
¿Qué hacer en cuanto a la organización empresarial? Lo que conocemos como defensa organizada. En realidad, hasta este punto, podemos decir que la ciberdefensa efectiva no depende de una persona heroica, de alguien aisladamente que hace algo altruista, ¿no? Sino de procesos, de roles y coordinación estructurada. Este es el corazón del grupo de conocimiento sobre ciberseguridad. Entonces, ¿qué hacer dentro de una organización? Para saber qué hacer, existe un grupo especializado o debería existir idealmente bajo las normas del cuerpo de conocimientos, un centro de operaciones de seguridad en cada empresa. El SEOC por sus siglas en inglés, Security Operations Center, es el núcleo operativo que centraliza la vigilancia, prioriza las alertas y activa los protocolos de respuesta de forma coordinada. Es decir, un grupo especializado que analiza el comportamiento contextual de la base de información almacenada dentro de una empresa. ¿Cómo actúa? A través de 5 ejes en especial. ¿Qué es lo que hace el centro de operaciones? Tiene que haber siempre un monitoreo continuo. Continuamente sabemos el comportamiento y estar muy alerta sobre cuáles son los patrones de las tendencias. Cuando estos patrones se alteran, se activan las alertas como lo vimos. Entonces, la responsabilidad de un centro de operaciones es fungir de triaje de estas alertas. Es decir, hay una anomalía, analizar la anomalía. Si hay algún problema, lo que se hace posteriormente es escalar. Si conocemos que esta anomalía no se debe al comportamiento propio del usuario, sino a una fuente externa, escalamos esto a un superior. ¿Y qué es lo que hacemos cuando se materializa esta alerta como un riesgo? Se generan playbooks de respuesta. ¿Qué son los playbooks? Son manuales que convierten la experiencia en procedimiento repetible y auditable. Es decir, hay casos de intrusión no deseada, bueno, de una intrusión informática, de un ingreso no deseado, se audita este ingreso no deseado, se documenta y se crea un protocolo de seguridad, es decir, un manual. Saber qué hacer. Los playbooks son eso, son manuales que convierten la experiencia en procedimiento repetible y auditable. Sabemos qué pasó hace 2, 3 meses en cierta empresa sobre cierto ataque, cierta vulnerabilidad, porque, por ejemplo, en una empresa de desarrollo de software, los atacantes miran mucho sobre qué software pueden robar, qué información sobre el desarrollo de software pueden utilizar para bien personal. Entonces, sabiendo que los atacantes están especialmente interesados en esto, sabemos que esto es conocimiento que se transmite experiencia. Sabemos que tuvimos un ataque, hay que documentarlo y esta experiencia con esta experiencia se crea un procedimiento que se puede repetir y que se puede auditar, que es revisar a detenimiento. Se puede enseñar sobre todo, que ese es el principio fundamental, la educación. Y por último, la producción de estos playbooks de respuesta, saber qué hacer en ese momento a través del manual, crea este núcleo de coordinación interdepartamental. ¿A qué se refiere? Que una vez sabemos dentro de una empresa qué hacer cuando hay un ataque, tenemos que socializar dentro de los diferentes departamentos sobre cómo actuar de manera conjunta sabiendo qué tipo de información maneja cada departamento y eso es la coordinación interdepartamental. Entonces, recursos humanos, por ejemplo, en una empresa puede manejar información sensible de usuarios, mientras que el área financiera no maneja información sensible de los usuarios, pero sí maneja movimientos importantes en el área financiera. Pero después de todo, la interrelación de estos datos son las que deberían, a través de la coordinación interdepartamental, hacer un solo sentido para fortificar de forma integral una organización. Y esto puede repetirse a diferentes escalas. Puede ser una empresa multinacional gigante, pero también puede ser una empresa mediana que está constituida por un grupo mm, contable de personas. Alguien que se encarga de las ventas, alguien que se encarga de la producción,
Esta coordinación interdepartamental nos permite articular una red de seguridad que parte desde la educación hasta el saber qué hacer cuando existe un incidente, o sea, prevenir y saber qué hacer cuando suceda un incidente. ¿Cuáles son los objetivos de llevar a cabo este cuerpo de conocimientos, de educar? Tenemos tres ejes principales: contener, erradicar, recuperar. Estos son los tres principales porque, como hemos visto, responder no es improvisar. Saber qué hacer no es, ok, ahorita veamos qué sucede, sino actuar rápido, sin destruir evidencia ni aumentar el daño, siguiendo los manuales o playbooks que habíamos planteado con anterioridad. Entonces, ¿qué hacemos cuando sucede un incidente? Y esto podemos extrapolar a empresas grandes, así como a medianos emprendimientos. ¿Qué hacemos? Primero identificamos, confirmamos el incidente y su alcance. Después, contenemos. Si sabemos que hay una intrusión, intentamos que no puedan perpetuar el control transversal de la información. O sea, contenemos, limitamos la propagación del daño. ¿Qué pasa si una empresa, un trabajador ingresó por error en una base de datos maliciosa? Cambiamos las credenciales de las demás personas para evitar que este virus se propague alrededor de los usuarios y tome el control operacional de la empresa. Esto es contener. ¿Qué hacemos después de contener? Erradicamos. Tratar de eliminar la presencia del adversario es, por ejemplo, eliminar las credenciales o los permisos de ingreso al usuario que se vio afectado por la toma de información personal. Ese puede ser un ejemplo de erradicar. ¿Qué procede? Recuperar. Una vez este usuario fue eliminado, se erradicó la vulnerabilidad, se trata de restaurar los servicios de operaciones. ¿Qué sucede cuando hay casos, por ejemplo, de denegación de servicios? El recuperar o restaurar servicios de operaciones implica sí recuperar las credenciales de acceso principal al sistema operativo de la empresa, pero también se trata de restaurar servicios. Una vez quienes son los legítimos responsables de la información pueden acceder, la idea es que esta denegación de servicios cese y pueda entrar en operaciones nuevamente la empresa que sea, la página web que sea, el sistema informático que sea. ¿Qué lleva después de recuperar esta información, restaurando los servicios y esas operaciones? Es aprender al respecto. Este es el núcleo final del cuerpo de conocimientos, que es aprender. A través de los playbooks, lo que se pretende hacer es documentar las lecciones para poder mejorar en el futuro las defensas. Y más allá de la utilización de mecanismos técnicos, la recuperación de los servicios se enfoca mucho más en saber, en este caso en particular, cómo recuperé los servicios, cómo habilité de nuevo las operaciones y documentarlo de tal manera que sirva como un antecedente para futuras soluciones. Defensa en profundidad. ¿Cuáles son las barreras invisibles de esta defensa? Porque la defensa en realidad controla quién puede entrar, qué hacer y cómo se protege la información. Ese es el concepto clave de la defensa. ¿Cómo defendemos un sistema informático? O en este caso también puede ser el funcionamiento íntegro de una empresa que maneja datos sensibles. De tres claves principales. Número uno, la autenticación multifactor. La autenticación multifactor es la verificación en múltiples capas de identidad, como podemos ver al ingreso de correos electrónicos como el de Google. ¿Cómo verifica Google en múltiples capas? Primero, nos solicita nuestras credenciales. Después, nos solicita a veces llaves de acceso. O incluso, como nos solicita también la autenticación, ingresando a nuestro correo electrónico alterno con un código de seguridad. O incluso, muchas autenticaciones multifactor incluyen en un primer momento datos biométricos para después credenciales. Si estas credenciales no funcionan, existen medios de contacto adicionales que utilizan este multifactor para asegurar efectivamente que quien ingresa
es quien dice ser. Y esto conocemos como autenticación. Multifactor en diferentes etapas, diferentes medios. La gestión de accesos, por otro lado. ¿Cuál es la gestión de acceso? Es el control preciso de quién accede a qué. Una vez hemos tenido credenciales, la gestión de accesos es con estas credenciales a dónde puedo y no puedo ingresar. En empresas multinacionales de grandes dimensiones, la gestión de accesos es importante. Evita el entrecruzamiento de departamentos con credenciales de una misma empresa. Entonces, el departamento financiero en una empresa grande no tiene por qué ingresar al departamento de recursos humanos, por ejemplo. Entonces, esta gestión de accesos nos permite controlar precisamente quién accede y a qué se accede. Así evitamos este entrecruzamiento que aumenta la vulnerabilidad. Vamos con el principio de mínimo privilegio. ¿A qué se refiere? Se refiere a que solo los usuarios con permisos estrictamente necesarios pueden ingresar en un sistema o pueden ser gestores de este sistema. O sea, pueden hacer o no hacer, dependiendo de cuáles son estos principios de privilegio. Se habla de mínimo privilegio porque los permisos de mínimo privilegio hablan sobre solo hacer lo que es estrictamente necesario. El usuario tiene una función, tiene una identificación clara. Lo que se detalla en el principio de mínimo privilegio es que solo puede hacer lo que estrictamente está dentro de sus funciones. No se le da permiso para que bajo otras circunstancias ingrese con otras credenciales a la misma ventana o plataforma. No se le permite que en otros, que utilice audio, que utilice video. Son ejemplos varios. Ese es el mínimo privilegio. Y por último, el cifrado e integridad. Esta es una de las barreras más importantes que tenemos en este momento, que es el cifrado. Eh, Utilizando una ejemplificación, cifrar es poner candado. Dentro de los sistemas informáticos, cifrar implica que la información no se corrompa utilizando estrategias de ocultación. Se protegen los datos a través de estrategias informáticas que codifican la información que nosotros podemos leer en información indescifrable, ¿no? Entonces, por eso se habla del cifrado. ¿Cuál es el propósito del cifrado, de esta seguridad, de este mecanismo de traducción? Es guardar la integridad de los mensajes y de la información. Toda información guarda un mensaje, guarda una utilidad. Lo que se busca con el cifrado es la protección de los datos en tránsito y en reposo. Es decir, por ejemplo, los mensajes al enviarse se ponen un candado, se transforman de alguna manera y después se vuelven a traducir para que el destinatario reciba estos datos y que en el tránsito hasta desde el emisor hasta el receptor, no exista la posibilidad de que alguien intercepte los datos y sepa qué es lo que está pasando. Sino enviamos el mensaje, en tránsito se traduce, se transforma. Alguien quisiera en este intermedio saber qué es lo que está pasando en esa conversación, no se puede gracias al cifrado y el receptor recibe, valga la redundancia, el mensaje teniendo la misma originalidad desde el emisor. A esto se refiere la protección de datos en tránsito. Y en reposo quiere decir que aunque no exista esta interacción emisor-receptor, los datos aún sensibles puedan tener este candado que no les permita a los atacantes saber de qué trata este tipo de información. Entonces, estas son las cuatro principales barreras invisibles de la defensa que nos menciona el Cuerpo de Conocimientos de Ciberseguridad. Un concepto importante, eh, defender es anticipar. Para poder defender realmente, hay que tomar en cuenta, primero, el entendimiento del adversario, conocer, como vimos, su lógica, sus objetivos y sus métodos, detectar las señales, que como conversamos, se trata mucho de distinguir aquello relevante dentro de un ruido operativo, dentro de una gran masa de operaciones y de información. Esa es la clave, detectar las señales
dentro de este ruido operativo para después poder responder con método. ¿Qué es responder con método? Es actuar rápido sin destruir evidencia ni amplificar el daño. Actuar rápido no implica que tengamos que en ese momento eliminar la información que ha sido susceptible, sino resguardar aquella información que está disponible y de esta manera no amplificamos el daño, que muchas veces suele suceder esto, ¿no? Una vez son objeto de vulnerabilidad ciertos datos, responder con un método es dejar aquello que fue vulnerado, sacar una copia segura sin destruir la evidencia y así no amplificamos el daño. Resguardamos lo que ya existe, dejando aquello que se vulneró para aprender sobre qué podemos hacer después. Eso es importante. Aprender sobre qué es lo que se puede hacer a futuro. Y al final, proteger la identidad y la evidencia, lo que quiere decir que se preserva la integridad de los datos y los sistemas a través de la identificación de qué datos no a cierto rango de importancia. Entonces, proteger la identidad y la evidencia es preservar aquella información que tiene que ver con la integridad de los datos y cómo estos datos pueden alterar los sistemas. Y por eso se habla de prioridad, ¿no? Como la preservación de ciertos datos asegura la integridad de los sistemas. Entonces, la defensa, por eso se habla de anticipar antes que propiamente de defender, porque de esta forma nos preguntaríamos no solo cómo defendemos a una organización, sino cómo protegemos la infraestructura de manera completa para que no tengamos que defender. Esa es la idea principal. Se habla en un primer momento de una prevención que nos permita anticiparnos a la propia ciberdefensa, pero no puede haber ciberdefensa si es que no anticipamos antes a través de la prevención. De otra forma, esto sería un cuerpo de conocimientos empírico, cuando lo que se intenta hacer es a través del diseño protocolario de conocimientos, poder prevenir y, si sucede, también poder actuar frente a los incidentes. En la próxima sesión, habiendo articulado este concepto, desarrollar el concepto de infraestructuras críticas y la seguridad de sistemas ciberfísicos. Veremos casos puntuales de cómo la infraestructura crítica tiene especial importancia en el hoy, en nuestro presente, y cómo los sistemas de seguridad ciberfísicos han cambiado el paradigma de la ciberseguridad. Eh, Esto hasta el momento ha sido mi presentación, esperando que puedan aplicar estos conocimientos en su vida diaria, que puedan utilizar esto como una herramienta de prevención más que de acción. En eso he sido un poco redundante sobre la prevención antes que la ciberdefensa. Pues muchas gracias, licenciado, por esta ponencia. Y en efecto, bien lo mencionas, el principal propósito de este tipo de estándares, de áreas de conocimiento, de documentos, en este sentido más técnicos, pues lo que buscan es la prevención, precisamente porque es mucho más práctico, mucho más eficiente poder prevenir que poder actuar ante ya un ataque concretado. Este cuerpo de conocimiento proviene principalmente de los estándares NIST, de los estándares americanos. Sabemos que hay otro tipo de estándares internacionales, como los estándares ISO, por mencionar algunos. Pero estos en particular pues vienen de normas americanas, entonces es mucho más amplio el tema, evidentemente. Ya nos das un resumen muy concreto. Y para la última exposición también comentábamos acerca del cierre de la conclusión de esta línea de investigación, que nos apoyarás con un caso ya más práctico de cómo se ven implementadas este tipo de estándares, este tipo de recomendaciones, precisamente ya para prevenir o asegurar el, la confiabilidad.
en cuanto a términos de ciberseguridad hablamos. Pues bien, pues muchas gracias. No sé si gustes agregar algo más, licenciado, para cerrar. Quisiera finalizar con la precisión de este próximo ejemplo de la próxima videoconferencia Claro. y justamente tendría que ver con la infraestructura crítica de una institución y cómo con estos cuerpos de conocimientos podemos establecer una seguridad no solo en sistemas cibernéticos, sino en este nuevo concepto de sistemas ciberfísicos. Entonces, esa sería la presentación de ejemplo práctico para la próxima videoconferencia. Claro que sí, sí, perfecto. Entendemos que es enfocado hacia tu línea de profesional, recordando que eres licenciado en criminalística y criminología, entonces desde ahí lo estarías abordando. Perfecto, pues muchas gracias y con esto cerramos y nos vemos en la siguiente exposición. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego.